¿Cómo están, hermanos? Que Dios les bendiga. En esta noche vamos a hacer algo diferente, algo eh, como hoy es martes, tenemos oración, pero también porque ya a partir de mañana, recuerden que desde la noche y hasta el domingo vamos a tener actividades. Tenemos el aniversario de la Iglesia de Mar del Plata, 66 años. Entonces van a haber actividades el miércoles por la noche, jueves todo el día, viernes todo el día, sábados todo el día y el domingo nuestra Santa Cena. Entonces hoy vamos a tener un momento de oración y también vamos a estar compartiendo el estudio que no pudimos hacer la semana pasada, que habíamos empezado. Y bueno, como estos días no vamos a poder hacerlo, queríamos hacerlo hoy, ¿no? Las dos cosas. Porque algunos hermanos estaban muy entusiasmados y bueno, estaban preguntando por el estudio. Yo agradezco por eso, ¿no? Y bueno, y en base a eso lo quiero hacer por los hermanos que están y quieren hacerlo. Así que bueno, en primera instancia vamos entonces a tener este momento de oración. Antes que nada, una pequeña reflexión, ¿no? Luego sí, vamos a estar mencionando, ya tengo algunos pedidos de oración, pero si alguno, ¿no es cierto?, necesita oración, puede hacerlo mientras estamos, ¿no?, ahí. Para orar al Señor, ¿no? Y dejando que en este tiempo que nos toca vivir, es un tiempo tan difícil, ¿no? Un tiempo complicado. Complicado en el área de salud, complicado en el área económica, complicado en el área familiar, complicada en el área de trabajo y complicada también en la parte espiritual, en lo que es la iglesia, los cultos que no nos dejan, ¿no?, reunirnos, complicado en muchos aspectos, ¿no es cierto? Entonces venía en mi corazón y uno vio que siempre está pidiendo, como los hermanos aquí están pidiendo oración, ¿no? Y una de esas oraciones siempre es sabiduría y fortaleza, ¿no? Bueno, tenemos esos pedidos, ¿no es cierto?, de Johnny, de Julie, que piden oración por fortaleza, sabiduría para ellos, para su familia, y conversión, ¿no?, dice Johnny, de su familia. También tenemos Marcos, Marquitos Cardoso, nos pide oración por fortaleza y sabiduría. Al igual que Nicolás, pide oración por sabiduría y fortaleza. Y sin duda que alguno más se va a ir sumando, y muchos piden, ¿no es cierto?, la importancia de la sabiduría. Y justamente yo quería hacer una mención de un pasaje muy conocido que se encuentra en el libro de Santiago. ¿Se acuerdan? El libro de Santiago, así ya casi al final del Nuevo Testamento. Y justamente el capítulo 1 y en el verso 3, o el verso 2, perdón, dice la sabiduría que viene de Dios. Y dice, en el verso 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces ahí luego habla que dice, no piense que el que tal haga recibirá cosa alguna, porque dice el hombre de doble ánimo o el inconstante, es inconstante en todos sus caminos, ¿no? Pero
así en forma breve, en forma concisa, el libro de Santiago nos habla de sabiduría. Uno de los temas de Santiago es la sabiduría. Pero ¿sabe qué sabiduría? Primero, es la sabiduría que viene de Dios, la sabiduría que puede dar el Señor, no la sabiduría humana, sino la sabiduría que viene de parte de Dios. Pero también Santiago nos habla de una sabiduría práctica, cómo actuar, cómo responder, ¿no?, ante las distintas circunstancias de la vida. Aquí lo que primero que tenemos son las pruebas, son las luchas, son los problemas, son las crisis. Y bueno, es ahí donde a veces nos falta esa gracia, esa sabiduría para saber cómo actuar, cómo responder, cómo reaccionar, ¿no? Y ahí es donde muchas veces cometemos muchos errores, ¿no? Por eso que hay una expresión que quiero mencionarle, una frase, una expresión que estos días leía de, creo que era Marcos Witt, ¿no es cierto?, muy conocido, y él decía, si no queremos vivir la vida lamentándonos, lamentando, tenemos que vivir una vida de obediencia a la palabra del Señor, ¿no? Claro, porque me habla de ser guiado o de ser obediente a la palabra. Cuando no lo hacemos así, cuando no somos guiados o no ponemos por obra o práctica la palabra, bueno, quizás tomamos nuestras propias decisiones, nuestras propias ideas y luego, bueno, vienen quizás el lamento, ¿no? Por eso él lo resumía así diciendo, si no queremos vivir una vida de lamentos o lamentándonos, tenemos que vivir una vida de obediencia a la palabra del Señor, porque ella nos va a evitar muchísimos problemas, muchísimos males que quizás muchos hoy están lamentando o están llorando, o quizás, bueno, porque tomaron decisiones incorrectas. Y justamente Santiago nos habla de una sabiduría, pero la sabiduría práctica, la sabiduría puesta por obra, la sabiduría que viene de parte de Dios. Y aquí, así en forma resumida, tenemos en primer lugar, nos habla de las pruebas, soportar las pruebas, las luchas, las tentaciones, soportar cuando vienen las pruebas, ¿no? Por eso que después nos habla de ser hacedores de la palabra, de poner en práctica la palabra que hemos oído, de poner, ¿no es cierto?, esa sabiduría practicada, en obediencia. Esa sabiduría, ¿no es cierto?, que nos dice el Señor, que tiene sabiduría para no tener parcialidad, para no tener diferencias con las personas. Nos habla, ¿no es cierto?, de poder tener una fe práctica en cuanto a la fe y las obras, a saber cómo bueno, el Santiago capítulo 3 es tremendo, de saber tener sabiduría en la manera de hablar, en cómo usamos nuestra boca, cómo usamos nuestras palabras, nuestra lengua, que pueda ser para bendición. O sea, nos habla de aspectos bien, ¿no es cierto? Santiago es muy estricto, es muy duro, ¿no? Si usted ve, entonces por eso dice que después, fíjese que repite en capítulo 3 y verso 13, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién piensa que es sabio y entendido? Dice, bueno, ¿cómo puedo demostrar esa sabiduría, que soy un hombre o una mujer sabio, entendido? Bueno, lo dice el texto 13, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Una persona sabia no es el que adquiere solamente conocimiento, ese es el sabio intelectual, pero hablamos de la sabiduría de Dios, la sabiduría de lo alto, como dice acá. Y esa sabiduría se demuestra, por un lado por el conocimiento, pero por otro lado se demuestra por cómo aplico, cómo practico o cómo vivo esa sabiduría delante del Señor. Entonces,
¿De qué vale adquirir un montón de sabiduría, conocimiento, llenar mi intelecto, mi mente de datos, de información, pero si no lo pongo por obra? Eso entonces no es una persona sabia, no es sabio el que conoce. Hay muchos que conocen la palabra, que tienen conocimiento, pero no la ponen por obra. Obedecen y hacen otras cosas que no están. Y eso muestra la falta de sabiduría. Y por eso que después vienen los lamentos. Usted se va a recordar de Mateo, cuando el Señor termina el Sermón del Monte, en el capítulo 7, donde Jesús dice: cualquiera que oye mis palabras y las hace, le voy a comparar a un hombre sabio, prudente, sensato, que edificó su casa sobre la roca. Vinieron lluvias, soplaron vientos y dieron con fuerza en aquella casa. Pero la casa, dice, no se cayó porque estaba fundada, porque estaba establecida sobre la roca. Pero a cualquiera que oye mis palabras y no las hace, le compararé a un hombre necio, insensato, falto de sabiduría, que edificó su casa sobre la arena. Vinieron lluvias, soplaron vientos y dieron con fuerza, con ímpetu sobre aquella casa, y la casa se cayó y fue grande su ruina. ¿Por qué? Porque estaba sobre la arena, porque no obedeció, porque oyó la palabra, quizá la entendió, pero no la puso por obra. Bueno, esto es lo que nos dice Santiago. Santiago nos habla de una fe práctica, una fe puesta, ¿no es cierto?, una sabiduría práctica, sabiduría puesta por obra. Por eso que aquí nos habla de la lengua, de la amistad con el mundo, ¿no es cierto?, que tengamos cuidado, de cuidado con juzgar al hermano, de no gloriarnos del día de mañana, sino depender del Señor. Y en estos días, cuanto más no sabemos, nuestra vida está en las manos del Señor. Tenemos que depender cada día del Señor, porque no sabemos, hermano. Han partido con el Señor tremendos siervos de Dios, hermanos preciosos, vida, jóvenes, ya no hay edad. Y no lo sabemos, hermano. Nuestra vida depende del Señor. Por eso dice: no juzguéis, no digas mañana haremos esto o aquello, sino si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Dependemos si el Señor lo permite. Bueno, luego les habla a los ricos opresores, a los patrones, habla en cuestión en cuanto al dinero, al trabajo, a la finanza. Es decir, es tremendo este libro, y no podemos abordar ninguno de los temas, ¿no es cierto?, en profundidad, pero sí dejarles esto, hermano, para orar al Señor. Y es que Santiago nos habla que tenemos necesidad de sabiduría, pero una sabiduría práctica. Poner por obra la palabra es lo que nos hace ser una persona sabia y entendida. Que lo que entendemos y lo que creemos de la palabra lo pongamos por obra. Vuelvo a decir quizás esa frase que decía Marco: si no queremos vivir una vida de lamentos o lamentando, tenemos que vivir una vida de obediencia a la palabra. Ella nos va a guiar, ella te va a enseñar, ella te va a conducir, ella quizás te va a corregir, te va a amonestar, pero te va a evitar muchos problemas. Si seguís los consejos, si seguís la guía de la palabra del Señor. Así que en esta noche, podemos orar al Señor, ¿no es cierto?, por esta palabra, y tenemos estas peticiones que ya hemos mencionado, ¿no es cierto? No sé si hay alguna más que podamos mencionar, anotar, o lo leemos de acá, algunos más que han llegado para hacernos un pedido de oración, ¿no? Bueno, ¿quién es? Lili y uno más. ¿Pero quién es Pipi? No, Lili. Ahí abajo. Amén. Último. Pido por sabiduría y fortaleza. Después Lili.
Y pide también, ¿no es cierto?, por la salud de su hija Liliana, ¿no es cierto?, bueno, que están con COVID algunos, con, bueno, síntomas serían, ¿no es cierto? Bueno, y Abel pide por su familia fortaleza y sabiduría para hacer todas las cosas delante del Señor. ¿Eh? Así que bueno, como venía la palabra, vamos a orar para que el Señor ponga su mano sobre todas estas cosas, pero sumado, ¿ves? Como todos piden justamente esto tan necesario que es sabiduría. Sabiduría. ¿Se acuerda qué es lo que pidió Salomón? Salomón pidió y dijo, que el Señor dijo, ¿qué pide Salomón? ¿Qué cosa pide? Y Salomón pidió sabiduría. Le pidió sabiduría, dijo, Señor, yo entiendo que lo que necesito hoy es sabiduría, porque soy joven, porque yo no sé cómo manejarme en estas cosas, yo no sé ni cómo entrar, ni cómo salir, cómo manejar esta responsabilidad tan grande, y le pidió sabiduría. Y a Dios le agradó tanto, y le dice, por cuanto no me has pedido riquezas, ni fama, ni ninguna otra cosa, bueno, yo te doy sabiduría, pero también te voy a dar lo demás. Que a ese Dios le agradó tanto. Quizás a veces pedimos otras cosas, pedimos, Señor, dame trabajo, dame provisión, lo que no me falte, o dame salud, dame acá, dame allá, pero nos olvidamos de esto, de pedirle al Señor la sabiduría para saber cómo decidir en Dios, hermano, cómo decidir, cómo actuar de acuerdo a la palabra. Y si hoy, seguro que si hay luchas, problemas, lloro y algún lamento, es porque no hemos hecho las cosas como el Señor quiere. Entonces, quizás esto te pueda servir, quizás hoy lo que estás viviendo te puede ayudar a decir, bueno, tengo que empezar a hacer las cosas como Dios quiere. No podemos ir en contra de la palabra o la voluntad del Señor. Quizás por un tiempo parece que va, parece que por un tiempo no pasa nada, ¿no es cierto? Que por un tiempo está todo tranquilo, pero es por un tiempo, porque después la palabra no puede mentir, no puede fallar. Quizás has hecho como a ti te pareció. Y hoy hay lloro, hay lamento, hay tristeza, hay dolor, hay quebranto. Pero quizás es porque no hemos obedecido, no hemos tenido la sabiduría de lo alto para hacer las cosas como el Señor quiere. Oramos al Señor en el nombre de Jesús. Y bueno, Johnny pide también por la iglesia, que el Señor esté dando y soltando todos los recursos. Sí, muy bien por esta petición. También para poder, dice, arreglar y embellecer la casa del Señor. Bueno, para que cuando volvamos, ¿no es cierto?, y se corte todo esto, podamos tener la casa lindo. Gracias a Dios que ellos están colaborando y sirviendo en esto. Así que bueno, oramos al Señor. Padre bueno, Padre Santo, en esta noche te damos gracias. Pedimos por esta palabra, que tiene mucho que ver con las peticiones, Señor, de hoy día. También nos sumamos a decirle, Señor, danos sabiduría, danos entendimiento, danos esa sabiduría que viene de lo alto, no la sabiduría humana, sino la sabiduría. Como dice tu palabra, no seamos sabios en nuestra propia opinión, sino en la sabiduría de Dios, en lo que dice tu palabra. Ayúdanos a tomar buenas decisiones, a hacer lo correcto, a hacer lo que nos dice tu palabra, a tener una sabiduría práctica. Señor, bendice a mis hermanos. Y si hoy quizás hay luchas, hay pruebas, hay situaciones, Señor, extiende tu mano y trae victoria a cada uno. Dale fortaleza, Señor. Aún pedimos por estos pedidos de salud, de sanidad, para que tú estés sanando, para que tú estés librando a cada uno, Señor. Aquellos que están con síntomas de COVID, que tú los sanes, que tú los libres, que tú los libertes, que pongas tu mano de poder y misericordia. Suelta, Señor, toda bendición, todo recurso, como decía Johnny, aún para la iglesia, para que se puedan hacer los arreglos necesarios para que tu casa esté linda, esté ordenada. Pon tu mano, Señor, en cada hermano, en cada joven, en cada vida, por cada familia representada que han pedido por fortaleza, sabiduría. Extiende tu mano. Tú conoces cada lucha, tú conoces cada corazón.
cada necesidad, pero creemos que tú eres poderoso para responder mucho más de lo que nosotros pedimos o entendemos. En el nombre de Jesús, extiende tu mano y dale victoria a cada hermano, a cada vida, aquellos que están escuchando, compartiendo, que disponen, que apartan este tiempo con sabiduría también para escuchar, para recibir, para ser fortalecido, para tener una palabra, para orar el uno por el otro. Eso es sabiduría también, Señor, para los tiempos malos, para los tiempos difíciles. Y gracias por cada hermano que está allí escuchando y compartiendo. Bendice, extiende tu mano para gloria de tu nombre. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Bueno, a continuación, luego cortamos y a continuación vamos a comenzar con lo que es el estudio bíblico. Dios les bendiga.